Esto es un especial del COVID-19 con Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en este programa especial Alerta COVID-19, donde vamos a tener 2 horas de información, 2 horas de comunicación con usted para que podamos resolver todas sus inquietudes. Así que, pues, gracias por acompañarnos en todas las plataformas de Grupo Imagen, en Imagen Radio, en Imagen Multicast, donde nos puede ver y escuchar a través de televisión abierta, el canal 3.4, en Sky, el 169. Así que esté muy pendiente porque vamos a tocar diversos temas que estoy segura que pues, le ayudarán a tomar mejores decisiones y a estar actualizado. Pues para empezar, en la conferencia de prensa de ayer por la noche, la Secretaría de Salud informó del número de casos que hay hasta el momento en México de COVID-19. Nuestro compañero Héctor Figueroa tiene el reporte. En 24 horas, el número de muertos por COVID-19 en México fue de 152, pasando de 1,069 el día previo a 1,221 fallecidos, con un total de 12,872 de casos confirmados, 4,502 activos y 7,889 casos sospechosos, informó la Secretaría de Salud. Del total de enfermos por coronavirus, 1,934 es personal de salud, del cual el 47% son médicos y el 45% enfermeras. Entre las principales entidades con casos positivos se encuentran la Ciudad de México con 3,532, Estado de México con 1,992 y Baja California con 1,156. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, comentó que las empresas no esenciales y empresarios que no estén respetando la cuarentena y sigan permitiendo labores en sus centros de trabajo serán acusados por delitos graves contra la salud. Esto evidentemente lo que revela es una indisposición de quienes tienen la posibilidad de tomar decisiones, ya sea los gerentes generales o las personas propietarias, las juntas de accionistas. Todas esas personas, todos los juntas de accionistas, por ejemplo, son copartícipes de la responsabilidad de no acatar las disposiciones obligatorias que tienen una base constitucional para proteger uno de los bienes más importantes, posiblemente el más importante, que es la vida de las personas. Entonces no hay duda que lo que representa es una actitud que en su momento podría ser constitutiva de uno de los más graves delitos. Asimismo, con motivo del próximo Día del Niño, el gobierno federal lanzó la campaña Pregúntale al Dr. Gatell, en la cual los menores de edad podrán hacer preguntas en video de 30 segundos al funcionario acerca del coronavirus. Los mejores 20 videos de los niños enviados a la página web www.coronavirus.gov.mx serán transmitidos durante la conferencia de prensa del 30 de abril, a los cuales les dará respuesta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell. Informó para Imagen, Héctor Figueroa. Muchísimas gracias, Héctor. Esta semana, el martes, para ser precisos, México entró oficialmente a la fase 3 de la pandemia de COVID-19, catalogada como la más peligrosa. Esta fase se activó porque hay un contagio acelerado del virus y existe dificultad de que se rompan las cadenas de propagación, colocando en riesgo a sectores amplios de la sociedad. De acuerdo con la Secretaría de Salud, los días más críticos de contagio se darán en las primeras 2 semanas de mayo, mientras que el punto álgido se alcanzará entre el 8 y 10 de mayo. Sin embargo, un grupo de científicos de la UNAM pronosticó que el pico más alto se alcanzaría en el transcurso de la siguiente semana. Se espera que más de 24,500 pacientes requieran hospitalización, 10,500 pacientes puedan caer en una situación crítica de salud, mientras que unas 140,000 podrían presentar infecciones leves y un tratamiento ambulatorio. Con la fase 3 siguen las medidas implementadas desde hace una semana con la jornada de sana distancia que se amplía al 30 de mayo, pero se tiene que seguir de manera más rigurosa. Y para entender lo que estamos viviendo el día de hoy, quiero
darle la bienvenida a la doctora Rosa María Wong Chiu. Ella es especialista en infectología de la UNAM, para que nos cuente con su experiencia qué es lo que estamos viviendo ahora, cuál ha sido el cambio, cómo ha sido esta curva, esto que estamos padeciendo a nivel mundial, que ya en otros países van adelantados, pero estamos de alguna forma cambiando o viendo lo que pasó en otros países, pero en México es diferente. Rosa María. ¿Cómo estás? Buenos días. Saludos a tu auditorio. Muchísimas gracias. Pues sí, como estás diciendo, precisamente estamos en esta fase 3 o en esta etapa 3 de la epidemia que hemos estado observando en otros países, que en algunos países es mucho más rápida, en otros es mucho más lenta. ¿En qué consiste esa fase 3? En que hay ya una transmisión continua y hay brotes continuos en varias partes del país. Y cuando se declaró esta fase 3, el subsecretario de Salud fue lo que explicó, que había más de 1,000 casos tanto en el norte como en el sureste, como en el centro, como en el este y oeste. ¿sí? Entonces, ¿esto qué quiere decir? Va a haber una gran cantidad de personas que se están infectando, una gran cantidad de personas que ya pasaron este periodo de incubación que va desde 2 hasta 14 días, y que pues de estos, como ya hay una gran cantidad de personas que tienen la infección, un 20% van a presentar una enfermedad pues grave o crítica. Que necesiten ¿Qué quiere decir hospitalización? esto? Exactamente. ¿Qué quiere decir que sea grave o crítica? Pues que le afecta a los pulmones de forma importante, que necesita ir a un hospital para que le den tratamiento con oxígeno, y en algunas ocasiones si desarrolla el síndrome respiratorio agudo severo, entonces se tiene que poner un tubo, sí, y se tiene que intubar y manejar con ventiladores. Entonces, ese es el tema, Rosa María, no hay ventiladores suficientes. Ayer estaba escuchando que acaba de fallecer un chofer de transporte público porque llevaba 9 días, con síntomas, no lo dejaron parar en su trabajo. Eso es lo que me llama la atención. Y fue a diferentes hospitales y los regresaban y acaba de fallecer. ¿Sabes cuál es el problema, Ethel, con esta enfermedad? Que la forma en que se presenta es, primero tienen síntomas leves, y esto es más o menos entre 5 y 7 días. Después empiezan con dificultad respiratoria, pero en momentos, estamos hablando de horas, puede haber un deterioro importante de la función pulmonar. Se va Eso es lo que se ha complicando. observado, pero en cuestión de horas. Entonces, ese es el problema con esta enfermedad, que uno no sabe en qué momento pueda empezar con esta inflamación severa del pulmón. Y por eso hay que estar súper atentos a que si alguien tiene síntomas, estarse vigilando, sobre todo las personas que tienen factores de riesgo para poder hacer una enfermedad grave. Es súper importante que estén checando si no tienen dificultad para respirar, como que les falta el aire, caminan y se cansan, porque entonces esto quiere decir que pues están desarrollando una neumonía o dolor de pecho. Eso también puede ser un signo que nos está hablando de que hay afección pulmonar severa. Dime una cosa, Rosa María, perdóname. Mucha gente dice, ¿qué es eso de haber entrado a la fase 3? ¿En qué cambia lo que yo tengo que hacer? Básicamente nosotros tenemos que seguir con estas medidas de seguridad de forma más rigurosa, el quédate en casa, el lavado de manos, o sea, si tienes una actividad esencial, pues tener más cuidado en transporte público y en las oficinas. Pero básicamente es que incrementa el número de contagios. Exacto. Lo que quiere decir la fase 3 es que ya cualquier persona que está alrededor puede tener el coronavirus. Porque como además dicen, acuérdense que una gran cantidad son asintomáticos. Eso es bien importante. O sea, caras vemos, infectados no sabemos. Así es, y pueden estar, con el simple hecho de hablar, estar sacando el virus en las gotitas de la saliva, y esto pues hacer que se contagie a alguien más. Entonces cualquier persona que esté alrededor puede tener coronavirus. Eso es lo que implica la fase 3. Y es como la fase de mayor contagio, de mayor número de contagios, porque ya es comunitario. Pues no, lo del comunitario ya lo pasamos hace mucho, que fue la fase 2. Más bien,
En la fase 2 es cuando hay transmisión comunitaria. ¿Qué quiere No, decir? pues No allá tiene que estamos, haber ya está viajado establecido. nadie. Ajá. Exacto. Y la fase 3 es que ya no importa que hayan viajado o no hayan viajado Sí. o dónde estén, la cantidad de contagios es tan alta que cualquier persona que esté alrededor puede tener el coronavirus. Exacto. O sea, Entonces, a lo con que me más refiero, razón, se sí, tiene que hacer más fuerte más. estas medidas de aislamiento y de lavado de manos y el uso de cubrebocas. Es justo lo que te decía, o sea, me refería a comunitario de que ya está, o sea, que ya está dispersada la infección en la comunidad y cualquiera puede estar infectado. Como dices bien, ya no tiene que llegar alguien del extranjero, de España, de Italia, como al principio. Ahorita ya es cualquier persona puede estar infectado y ojo, como dice muy bien la doctora Rosa María Wong, hay gente asintomática que simplemente al estar cerca de ti, por eso estas medidas de sana distancia, te podría estar contagiando. Así es, tienen que estar a 2 metros por lo menos. Bueno, dicen 1.5, pero en realidad cuando uno tose habla, a veces si alguien tose puede ser más allá de 1 metro. Entonces, si están a 2 metros de la gente, pues mucho mejor. Y obviamente solamente aquellas personas que tengan alguna actividad que sea esencial, o sea, las personas que se dedican a los comercios de comida, de las farmacéuticas, las gasolineras, cosas Sí. que son como esenciales para poder seguirnos moviendo y comiendo, eso sí es súper importante, pues que sigan yendo con pues sus cuidados, ¿no? El mantener distancia con la gente con la que están, utilizar los cubrebocas, estarse lavando las manos a cada rato y pues acuérdense que el virus puede sobrevivir en superficies. Eso En es. plástico y en metal puede estar hasta 3 días. En el cobre, que por ejemplo las monedas puede estar hasta 4 horas. En el cartón puede estar hasta 24 horas. Y si estoy yo en un lugar cerrado, con condiciones húmedas y de calor, y alguien estornuda, ese aerosol que se está generando puede tener al virus vivo hasta por 3 horas. Uy, o sea, por eso Entonces, evitar lugares cerrados y con más gente, ¿no? y estar ventilando Ujú. las casas y los cuartos y la gente que está enferma, pues sí, obviamente, si está alguien con COVID, va a estar excretando el virus en la saliva y en las secreciones respiratorias y por eso es importante también ventilar los cuartos. Dime una cosa, Rosa María, ¿tú qué opinas del uso del cubrebocas? Entendemos que prioritariamente es para el personal de salud, eso es algo definitivo porque hay desabasto, pero hay gente que ya está haciendo sus cubrebocas, mucha gente, ojo también con eso, está lucrando con la necesidad, pero tú recomiendas usar el cubrebocas como protección de los demás y obviamente como también estar protegiendo a los otros. Bueno, el cubrebocas, en realidad el cubrebocas de tela o el que puedan utilizar de sus casas, Sí. lo que estamos haciendo es que la gente que tiene la infección y que puede ser que no sepa que tenga la infección, en el momento que habla, estornuda, tose, entonces todas esas partículas se quedan en el cubrebocas. En la tela. ¿Sí? En la tela. O en el material que sea, ¿no? Exacto. Pero, por ejemplo, si alguien que tiene la infección estornuda y entonces yo estoy cerca de esa persona y aunque yo tenga cubrebocas, si me cae a mí ese estornudo en mi cubrebocas, Sí. o si yo inhalo esas partículas de Las las gotículas, ¿no? secreciones respiratorias, yo sí me puedo infectar. O sea, esto no sirve para que yo no me infecte, esto sirve para que yo no infecte a los demás. Pero si todos traen su cubrebocas, pues entonces disminuye muchísimo el riesgo de infección, porque todos van a traer cubrebocas, no se va a hacer esta aerosol y entonces la gente pues no se va a infectar. O sea, Esto es para cuidar a los demás. Exacto, es una cuestión que comentaba la OMS, que solo personal de salud y pacientes infectados o con algún síntoma respiratorio debían usar cubrebocas, pero yo no creo que sobre. Y por lo que han hecho en otros países, que me llama la atención, que dicen que ha bajado esta tasa de contagio, que es obligatorio el uso de cubrebocas para toda la población. Pero aquí el tema es de que hay un desabasto importante para el profesional de la salud y los pacientes infectados. Así es. De hecho, bueno, la Organización Mundial de la Salud tiene que dictar Lineamientos, sí. lineamientos que sean aplicables a todos los países. Pero, por ejemplo, los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ellos primero decían, no, nadie use cubrebocas, pero después empezaron a ver estudios y ellos mismos hicieron estudios en donde vieron que cuando alguien tiene una infección viral
se pone un cubrebocas, disminuye casi al 5% la excreción del virus hacia afuera. O sea, Entonces, solo se retiene el 95, pues. exacto, entonces disminuye importantemente la probabilidad de que yo teniendo el virus pueda estar infectando a los demás. Y entonces Estados Unidos ahorita ya es una recomendación general para toda la población que se ponga los cubrebocas, no los N95 ni los quirúrgicos, porque esos sí son los que necesitan las personas que están en contacto directo con los pacientes y que van a estar haciendo intubaciones y que están en contacto con las secreciones del paciente, pero sí tantos cubrebocas que hay hechos a mano o de tela o hay muchos cubrebocas ahorita que ya están disponibles para la población y yo creo que esos son el tipo de cubrebocas que debería de utilizar la gente. Claro, siempre y cuando hagan todo lo que se tiene que hacer respecto al buen uso del cubrebocas. Esa es la cosa, eso es algo importante, no meterse, luego lo traen nada más como de collar. En la boca, sí. Exacto, Y o lo traen más, en la boca y la nariz está abierta, o sea, la traen libre por fuera, o se están tocando constantemente la parte de adelante del cubrebocas, o se tocan el cubrebocas y luego se tocan los ojos y tocan una superficie y agarran el cubrebocas, eso entonces no nos sirve para nada. Oye, lo que necesitan es, además del cubrebocas, lavado de manos y nunca tocarse la cara, a pesar que traigan cubrebocas. Sí, y el uso, o sea, me preocupa que la gente está usando cubrebocas de diferentes materiales y hay gente que está lucrando con esto, que dicen que no sirven para nada porque las capas no son suficientes. ¿Sirve algo, aunque sea de los más sencillitos, o qué especificaciones debemos de buscar cuando compramos un cubrebocas? Bueno, los estudios que hicieron en el CDC sí son con cubrebocas quirúrgicos, ¿sí? Pero estos son esta tela que es como tipo papel, que es con el poro cerradito, ¿sí? Esos son los que realmente funcionan, o con esos fueron los estudios donde se vio que disminuía. Eso es lo más importante. Me tengo que ir a una pausa, querida Rosa María, y regresamos con más aquí en este programa especial Alerta COVID-19. Volvemos. Seguimos aquí en este programa especial Alerta COVID-19 y queremos invitarlos a que nos hagan llegar todas sus inquietudes, todas sus preguntas a través de las redes sociales Etel Soriano en Instagram, Facebook y Twitter, Etel-Soriano, para que podamos estar en comunicación y ponerle a su disposición a todos los líderes de opinión y expertos que nos van a acompañar a lo largo de este programa. Y estoy platicando con la doctora Rosa María Wong. Ella es especialista en infectología de la UNAM y estamos hablando de en qué momento nos encontramos ahora y pues estamos ya en fase 3, lo que comentábamos acerca del cubrebocas, Rosa María, y yo te quiero preguntar algo, obviamente tal vez va a sonar un poco extraño, pero ¿tú confías en las cifras que se están pues reportando a través de la Secretaría de Salud Federal? Bueno, hay que recordar que el tipo de sistema que tenemos es un sistema que se llama sistema Sentinel, que esto ya estaba desarrollado desde hace mucho cuando surgió la pandemia de influenza. Sí. Entonces, eso quiere decir que por cada caso que haya, pues hay muchos casos más. Porque además, no a todos los pacientes se les puede hacer las pruebas confirmatorias y solamente se le están haciendo a los pacientes que llegan graves a los hospitales. Incluso en los hospitales a veces no tienen la capacidad para poderle hacer pruebas a todos. Entonces hay muchos pacientes que en este momento son sospechosos, tienen la sintomatología, pero no les pueden hacer la prueba. Entonces definitivamente las que nos están reportando todos los días, eso hay que multiplicarlo pues por lo menos por 8, que eso fue lo que dijo el secretario de salud, subsecretario de salud, pero probablemente sea más alto el número. O sea, estamos hablando de casos sospechosos o también
Yo sé, es que no sé si quieran de alguna forma, pues no apanicar a la gente. No queremos que se apanique, queremos que tome decisiones adecuadas, pero también la cantidad de personas fallecidas podría ser más. Así es, Etel. Desafortunadamente, en muchos lugares, por ejemplo, si tú ves lo que se llama el índice de letalidad, Sí. eso quiere decir el número de personas muertas, los casos confirmados. Este índice de letalidad cambia muchísimo de un país a otro, pero eso tiene que ver con el número de pruebas que se hacen y tiene que ver con el número de personas que se reportan. Entonces te voy a dar un ejemplo. El Sí. índice de letalidad de Bélgica es de 15%. Tú dirías, bueno, ¿por qué en Bélgica se muere tanta gente? Sí. ¿No? Y lo que pasa es que en Bélgica ellos están reportando cuáles son las personas que se mueren por alguna infección respiratoria, aunque no tengan la prueba, Uh-huh. y también están reportando a todos los asilos de ancianos en donde hay una mortalidad altísima, o sea, llega el virus al asilo de ancianos y ya la gran mayoría se mueren. Sí. Entonces, todos esos son los que se están reportando y por eso el índice de letalidad de Bélgica es altísimo. A Pero, por diferencia del ejemplo, nuestro, ¿no? Pero ¿por qué no se están tomando todas estas variables? pues nosotros estamos en 9%, el índice de letalidad, porque son los que detectamos que se mueren por el COVID entre el número de casos que se detectaran por laboratorio que hayan sido COVID. Por Pero como laboratorio. bien dices, Uh-huh. pero como bien dices, hay muchísimos que pueden tener infección y que no sabemos. También puede ser que haya muchísimos que hayan fallecido y que tampoco sabemos, ¿no? Que haya sido Sí. por COVID. Ay, Y, mira. por ejemplo, Alemania Uh-huh. disminuye mucho el índice de letalidad porque ellos hacen muchísimas pruebas, muchísimas. ¿Por qué no Entonces, estamos haciendo tantas pruebas, Rosa María? híjole, ¿Por cuestión es que económica? ¿Porque no queremos? ¿Por qué? mira, por ejemplo, en Corea y Alemania, que son de los países que más pruebas hacen, ellos son productores de las pruebas. De hecho, el tipo de prueba que hacemos, la Uh-huh. que hace el INDRE y la que está validada por el INDRE, es del Instituto Charité de Berlín, Alemania. Sí. Entonces, pues ellos tienen toda la capacidad tecnológica y además tienen los insumos para poder hacer las pruebas a gran cantidad de personas. Uh-huh. Es una prueba muy, muy laboriosa. Una vez que se toma, se tiene que extraer la información genética de la muestra y luego eso se tiene que amplificar y se tiene que amplificar 3 veces y entonces cada amplificación dura 3 horas. Entonces, es un proceso sumamente laborioso y en este momento hay desabasto a nivel mundial, Sí. porque todos están haciendo la prueba. Uh-huh. Nosotros que dependemos de importaciones, Pues pues peor. pedimos una enzima, pedimos diferentes materiales y pues no hay, y no nos llega y se tardan 2, 3, 4 semanas en llegar porque no tenemos. Por eso es tan Entonces, importante estar muy pendiente de la sintomatología, porque pues no se puede confirmar la prueba, o sea, la patología inmediatamente, sino estate lista con los síntomas, cansancio, dolores de cabeza, dificultad para respirar, alteraciones del sistema respiratorio, y bueno, se sospecha, por eso hablan de sospechosos, ¿no? así es. Realmente ahorita quien es súper importante hacerle la prueba es a personas que tienen enfermedad grave, o sea, que tienen datos de neumonía, Sí. y a personas que no tengan neumonía, pero que tengan factores de riesgo y que puedan volverse potencialmente graves. Eso es importante. Entonces, a ellos es a quien se les está haciendo la prueba. Sí. Si es a alguien, por ejemplo, de 18 años, que pues sí tiene un poco de dolor de cabeza y fiebre, pero no tiene nada más, no tiene factores de riesgo, no tiene diabetes, no tiene hipertensión, Que se pues quede igual en y se casa. queda en su casa 14 días y no pasa nada, ¿sí? Ok, eso es Pero bien si es importante saberlo, sí. Pero si es una persona de 85 años que además es diabético hipertenso y empieza con dolor de cabeza y fiebre, hay que hacer enseguida la prueba, porque entonces puede tener una probabilidad de poderse De complicar. poner mal y hacer neumonía y hacer Y esta fallecer, que eso es lo neumonía que está. severa, ¿no? Así es. Exactamente. Doctora así Rosa María Wong, no sabes cómo te agradezco haber tomado esta comunicación y como siempre muy atinados todos tus comentarios. Te agradezco muchísimo. Pues al contrario, nada más si puedo hacer un pequeño comercial. Acabamos de abrir de la Facultad de Medicina el Centro de Diagnóstico COVID, Sí. precisamente para darle esta atención integral, sobre todo a las personas que tienen alto riesgo,
Tenemos una capacidad limitada, entonces tienen que hacer la cita a través de internet, pero Okay. si ustedes entran a la página de la Clínica del Viajero, ahí pueden hacer su cita para hacer diagnóstico. De acuerdo, te agradezco muchísimo. Gracias, Rosa María Wong. No, al Estamos muy contrario. pendientes de tu información. Al contrario, Etel, que estés muy bien. Gracias. Vamos. Saludos a tu auditorio. Te lo agradezco. Vamos a una pausa y regresamos con más en este programa especial Alerta COVID-19. Tras la declaratoria del gobierno federal de la fase 3 ante la contingencia originada por el COVID-19, en Nuevo León se han tomado acciones contundentes. El gobierno estatal planteó como obligatorio el uso del cubrebocas para acceder al transporte público y los supermercados. Por su parte, el municipio de San Pedro instaló filtros para vigilar las entradas y salidas del ayuntamiento. A la fecha, la entidad suma 536 casos confirmados de COVID-19 y 10 muertes, informó en Monterrey. Para Imagen, Araceli Garza. Con la entrada de la fase 3 de la pandemia del COVID-19 en México, la entidad mexiquense endureció las medidas entre la población para evitar los contagios del virus, que registra un alza y llegó a casi los 2,000 casos. El gobierno estatal impuso el hoy no circula en los valles de México y Toluca, además ordenó el cierre de los comercios no esenciales, advirtió sanciones y ordenó el uso de cubrebocas de manera obligatoria al salir a la calle. Las autoridades de la Secretaría de Salud Federal dieron a conocer que ya son 1,992 casos en el Estado de México y 147 defunciones. 57.93% son hombres y 42.07% son mujeres. Además, 48.69% de los pacientes están hospitalizados y 51.31% son ambulatorios. Aunado a eso, el 62.5% de los enfermos son de municipios del Valle de México. Durante la semana, las cifras ofrecidas por la Federación y el gobierno estatal no coincidieron. Incluso, este viernes las mexiquenses reconocían 1,245 casos y 489 más de pobladores que se atendían fuera, con lo que daban un total de 1,734 enfermos y 95 defunciones. Para el próximo lunes, los usuarios del transporte público deben portar cubrebocas o no podrán abordar. Para Imagen, Dalila Ramírez. Queremos invitar a toda la audiencia a que nos haga llegar sus inquietudes, todas las preguntas que tenga. Vamos a tener a lo largo de este especial a líderes de opinión y a expertos para poder resolver todas sus dudas. Nos puede escribir al Instagram Etel Soriano, también en Facebook igual Etel Soriano y Twitter Etel-Soriano y también a través de todas las plataformas de Imagen. Y continuamos. Pregúntale al doctor. Esta consulta no causa honorarios. Y tengo en la línea al doctor Salvador Vázquez Figueroa. Él es especialista en infectología clínica y patología clínica. Y bueno, estamos invitándolos a que nos hagan llegar sus inquietudes y te agradezco mucho, doctor, que estés con nosotros en este especial. Etel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias por la invitación y muchas gracias por poder comunicar cualquier inquietud que tuviera tu auditorio. Te lo agradezco muchísimo, Salvador. Empezamos para aprovecharte a lo máximo. Nos está contactando Carlos de la Fuente. Dice que si puede hacer ejercicio al aire libre sin personas alrededor, que si tiene algún riesgo. Dice que vive en una zona con muchos terrenos de cultivo alrededor. Bien, mire, es importante tener en cuenta la posibilidad de que bajo esas condiciones no pudiera tener ningún contagio. Pero recordémonos que la medida preventiva primordial es no salir de casa, ¿sí? Lo importante aquí es recordarle esto al público en general y que tome sus medidas de precaución, ¿sí? Recordar esos 2-3 metros de distancia ante cualquier otra persona que se desconozca, ¿verdad? Es que sí hay mucha gente que está saliendo a hacer actividad física en la calle, donde hay espacios abiertos o donde no hay gente alrededor, pero no sabemos tampoco las superficies si pudieran estar contaminadas, ¿no? Y hay cierta duración de este virus en diferentes superficies, en las diferentes porosidades. Así, hay que recordar de que el virus puede llegar a estar no tanto en el aire, sí, porque su duración en el aire son cuestión de horas, pero sí puede, en caso de superficies como son barandales, picaportes, en fin,
digamos, estos sitios en donde puede permanecer el virus hasta por espacio de 2-3 días, ¿sí? Es importante hacer hincapié en esto para evitar este tipo de contactos. Ok, me pregunta Ramón Arambulae, dice que tiene un restaurante y sigue al pie de la letra las normas implementadas por la Secretaría de Salud. Dice que entrando a esta fase 3, sigue como negocio esencial, que si él puede seguir abierto. Bueno, respetando todas las medidas de seguridad de su personal con respecto a la preparación de los alimentos, es importante el que tengan sus mascarillas, es que estén utilizando guantes, el que se estén lavando las manos de una forma continua, en fin, tomar todas las medidas necesarias para que esto evite la probabilidad de contagio. Acordémonos que el 80% de las personas, en forma general, de la población, sí llega a tener síntomas muy leves que muchas veces pasan desapercibidos y que esto en un momento dado podría formar parte de un riesgo en aquellas personas que no se sienten tan enfermas. Uh-huh. Pero basta con tener alguna manifestación clínica como un pequeño catarro, algún malestar general, como para que pudiera ser necesario el evitar este tipo de situaciones para que el personal se esté cuidando en una forma continua y tome la responsabilidad de no asistir al trabajo o de guardar cierta cuarentena hasta no verificar que no tenga el virus, ¿verdad? Uh-huh. Ok, Alejandra Garduño, con muchísimo gusto, Ale, quisiera saber cómo puedo hacer consciente a mis padres de 75 y 82 años que siguen saliendo y dicen que no ven a nadie enfermo de sus vecinos, que dice que les ha dado información, programas de radio como claro que sí, y siguen saliendo. Dice que su mamá hace meses tuvo cáncer y su papá es hipertenso. Es una situación crítica y no es, digamos, los únicos. Inclusive hay un cierto número de la población que están incrédulos de esta situación y a pesar de la información que se está dando por vía tanto por radio como por televisión, aquí es importante hablar con ellos, estar en un estado de concientización en una forma continua, hacerles ver de la importancia de que se cuiden y sobre todo si tienen factores de riesgo. Así es. Querido doctor Salvador, voy a una pausa y regreso contigo. Pero antes, información al día con Laura Guzmán. Laura. Gracias, Ethel. Buenos días a ti, al auditorio. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, pidió a los alcaldes del país no restringir el libre tránsito en sus municipios ni imponer la ley seca, ya que dijo, no estamos en un estado de excepción. En una videoconferencia dijo que ha estado en contacto con los alcaldes, de donde se ha cerrado el paso para evitar la propagación del COVID-19, pero expuso que lo toman como un llamado a misa y se han ido por la libre. Ay, pues invitamos a todos a que nos escriban, nos escuchen, nos hagan saber sus inquietudes porque vamos a continuar al regreso de esta pausa con Pregúntale al doctor. Esta consulta no causa honorarios. Laura Guzmán, muchas gracias. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Seguimos en esta sección de Pregúntale al doctor. Esta consulta no causa honorarios y tenemos al doctor Salvador Vázquez Figueroa. Él es especialista en infectología clínica y patología. Salvador, estábamos comentando acerca de una pregunta de nuestra audiencia donde decía que sus papás, por ejemplo de Alejandra, que sus papás no creen que esto esté sucediendo, 75 y 82 años. Y yo creo que hay mucha gente como Alejandra que tiene que lidiar con su familia de que no, esto no es cierto, yo no conozco a nadie enfermo y siguen haciendo su vida normal, cosa que nos pone en situación de peligro a todos. Claro, esta es una situación sobre todo con las personas que tienen una situación de una educación muy básica. Sí. Muchas veces es muy difícil hacerlos comprender y siguen con ideas, difíciles de quitar, muy arraigadas. Entonces, lo único que hay que hacer, pues, definitivamente es seguir platicando con ellos y haciéndoles, tratándoles de hacer comprender la importancia de esta situación y sobre todo personas que tienen ya bastante años han vivido ya situaciones de enfermedades como epidemias de sarampión, algunas que tienen mucho tiempo, tal vez se llegan a recordar de alguna situación de viruela, en fin, hacerles comprender que estamos en una situación mucho más grave
aunque ahora se tienen los recursos para hacer el diagnóstico a través de pruebas moleculares y esto ellos no lo comprenden, pero esto es importante hacerles ver todo este tipo de situaciones. Sí, y aquí son personas, adultos mayores con enfermedades asociadas, entonces más cuidado. Aquí tengo una pregunta, dice Man Osurita, dice que su hijo preguntó que si alguien, lo voy a leer tal cual, que si alguien escupe en un charco de agua y un automóvil avienta todo, y salpica esa agua, salpica a la gente, ¿qué pasa? ¿Podría contagiarse? O sea, virus en el agua. Sí, esto es importante tener cuidado con estas situaciones, ¿no? La presencia del virus en líquidos, en situaciones que pudieran estar contaminando el medio ambiente, y si está salpicando a las personas es una probabilidad de contagio. Entonces, sí hay importancia en que cuidemos este tipo de situaciones, ¿no? Ok. Me preguntan que si es seguro usar el gel antibacterial casero. No sé bien a qué se referirá. No sé, hay gente que está haciendo como algunas mezclas de limpiadores. Por ejemplo, me preguntaban ayer que si el cloro con agua y jabón, con detergente, podría funcionar, pero decían que no funciona así. No lo sé. Tú como experto, ¿qué opinas? Bien, aquí es importante considerar la recomendación de hacer el gel antibacterial a nivel de casa se dio por el desabasto que hubo, ¿no? Entonces hubo recomendaciones que se dieron con respecto a una formulación y que se podría hacer el gel en casa con una concentración del 70 al 60%. Bien, bajo esas circunstancias y que se pueda, digamos, llevar a cabo la formulación de una forma adecuada, podría servir sin mayor problema, ¿no? No hay el problema de ello. Entonces, ¿cómo es la formulación, Salvador? Perdóname. Así no tal cual. Bien, total, es el tener un sistema de alcohol colocado al 60%, 70%, más otros ingredientes. ¿Dónde lo podemos buscar si no? Ajá. Precisamente hay una página donde está la formulación, que da la opción para prepararlo en casa, pero pues es difícil ahorita ya inclusive conseguir los ingredientes, ¿no? Por este desabasto que ha habido. Claro, decían por ahí que también puedes hacer un limpiador de superficies con cloro, si no me equivoco, tú dime si estoy en lo correcto o no, son 5 partes de agua por 1 de cloro. Es una concentración bastante alta. ¿Es demasiado? Regularmente es demasiado. Sí, regularmente con aproximadamente de 20 a 30 mililitros por cada litro de agua que se prepare de cloro es suficiente como para que tenga un efecto antibacterial. Entonces, 8 medidas por 2 de cloro. Aproximadamente. Ok, entonces eso es algo que puede usar para limpiar superficies. Y el alcohol gel al 70%, pero aquí lo estábamos comentando hace unos días en el programa de Bien y Saludable, que hay gente que está haciendo estos limpiadores o estos gel antibacterial, pero que no tienen ninguna certificación, y hay algunos que contienen 99% de agua. Entonces, tenga mucho cuidado porque tal vez se sentiría protegido, pero no lo está haciendo. No le va a servir absolutamente nada. Sí, esto es importante. Así es. Me preguntan qué pasa con la ropa. Estamos saliendo, por ejemplo, yo llego a casa y me cambio al entrar, tengo mi mesa de seguridad, pero hay gente que llega de un trabajo esencial, llega a casa y está como si nada paseándose por toda la casa. Este es un riesgo. Tengamos en cuenta que la ropa está en contacto directo, sobre todo si están transitando, si suben al transporte urbano. Todo esto conlleva la probabilidad de que nos llevemos a casa nuestra ropa un factor de contaminación. Lo ideal sería el tener un cambio de ropa inventada y así como llegamos, quitarnos zapatos, quitarnos nuestra vestimenta y depositarla para que se lave, ¿no? Eso sería lo ideal. Desafortunadamente mucha gente no tiene esa costumbre, esa cultura, y pues el riesgo precisamente es la etapa que estamos viviendo,
sí, en donde en esta tercera etapa el riesgo de contaminación es muy alta, mucho, muy alta. Entonces, esto es, digamos, una situación de costumbres y que tenemos que llevar a cabo el uso de ello. Así es que todo el mundo estamos cambiando nuestros hábitos, entonces se está modificando, nada más es una cuestión de cuidarnos. Si tiene que salir por alguna actividad esencial, llegue a casa, lávese las manos, cámbiese de ropa y entre a disfrutar con su familia. Estamos hablando de prevención. Me preguntan que si alguien que tiene COVID-19 y estornuda o tose sobre la comida, que si se puede contagiar, y esto es en relación también a todos los restaurantes que están dando comida para llevar, o hay algunas tiendas que están surtiendo, no sé, rosticerías y demás, ¿se pueden contagiar? Claro, esto es muy importante. El primero, el hacer el diagnóstico. Sí. El diagnóstico de un paciente que tenga COVID a través de una prueba fidedigna, que sea sensible, como las de BD, dan la oportunidad de poder hacer la diferenciación, o sea, la selección de la personal que en un momento dado pueda tener COVID. Una persona que ya es diagnosticada con COVID debe de guardar la distancia y primero no ser preparador de alimentos ni transportador de alimentos, ¿sí? Sino que simplemente esa persona debe llevar una confinamiento por lo menos 14 días y que, esperando no se agrave, precisamente con la situación de los diferentes estadios de la enfermedad, sí, pues evitando que no haya contactos, un sistema de aislamiento, el que esté utilizando su cubrebocas en forma continua, el que no esté tomando o tocando cosas dentro de la casa o dentro de la zona en donde está laborando. Lógicamente esta persona no debe de estar laborando, ¿verdad? Sí, eso. Aquí lo importante es eso, que tenga medidas higiénicas, tanto para sí mismo como para no contaminar a la demás gente. De acuerdo. Nos pregunta René Zamora, dice que en donde él está no hay ningún contagiado y dice que los tienen con todas estas medidas y no nos dejan ni trabajar desde hace mes y medio, que si creemos que sea lo correcto, o sea, no va a trabajar, no hay ningún contagiado y es que aquí lo importante, no me dejarás mentir, doctor Salvador, es de que hay gente asintomática, ¿no? Exacto, digamos que el 35-40% de la población va a pasar totalmente asintomática, pero o sea, de ese 80% de personal que no va a tener tanta manifestaciones, pero el otro 50% de las personas van a tener datos muy leves, un catarrito, un dolor de cabeza, un pequeño malestar a nivel faríngeo, sí, en fin, sintomatología muy leve que no va a decirnos esto es un COVID, ¿sí? Sino simplemente no va a pasar como una pequeña gripe, ¿sí? Pero ahí se tiene que quedar en casa, ese es el tema. Exacto. Para no saturar y no colapsar los servicios de salud. Exacto, eso es lo importante. Sí, si nos sentimos con alguna sintomatología, prever, ¿sí? Ahorita es la situación de prever. Me siento un poco mal, me quedo. Preferible hacer un pequeño aislamiento. Sí. Una gripe va a pasar en 2-3 días sin mayor problema. Sí, pero no vamos a saber, insistimos en eso, no vamos a saber si realmente fue un COVID o no, ¿sí? Las personas que no tienen factores de riesgo, pues van a pasar así, desapercibidas, pero las que tienen un factor de riesgo, ese otro 20%, se pueden agravar, ¿sí? Y eso es lo que hay que evitar. Eso es bien importante. Nos pregunta Lourdes Carranza, dice que saludos desde San Luis Potosí, un abrazo hasta allá, que si te puedo preguntar, ¿qué nos pueden decir? Si nos pueden decir la verdad de cuánto tiempo va a durar esto, te estoy leyendo el texto tal cual. Se supone que hay métricas científicas para medirlo y solo la autoridad ha ido cambiando las fechas, dice que es frustrante. Aquí esto es muy importante. Las autoridades han hecho una medida de acuerdo a lo que se ha visto en otros países, ¿sí? Cómo desde el primer caso y las primeras muertes, cómo se han manifestado y cómo ha ido incrementando el número de casos y de infectados. Esto representa un factor para poder definir el tiempo. Sí, esto puede
puede durar más tiempo, durar un poco menos de tiempo, pero esto, digamos, va a depender del grado de contaminación que pudiera existir en el medio ambiente, en la población, el contagio que hay a nivel de la población. También compromiso que tenemos, ¿no, Salvador? O sea, si nosotros nos comprometemos, manejamos la sana distancia y no salimos y nos quedamos en casa, pues los tiempos cambian. Pero también, no nada más es el gobierno, es también un compromiso de la población y que hay que cumplirlo, pero hay que creer que esto está sucediendo. Ese es el mayor compromiso, ¿sí? El mayor compromiso precisamente es de la población, en donde es un factor primordial para que esta pandemia ocurra sin dejar o dejando los menos efectos secundarios y malos efectos dentro de la población. Así es. Querido Salvador, unas preguntitas rapidísimas. Cali Cárdenas, que si el alcohol con agua sirve como desinfectante. No. Definitivamente no. Uh-huh. Hay que respetar las medidas higiénicas, más efectivo el agua y jabón, sí, que un alcohol diluido que no sabemos ni a qué concentración que es. Ok. C. Garismendi nos dice que en la página de Cruz Roja está la formulación correcta del gel desinfectante casero. Me dice que es alcohol con glicerina. Está interesante. Es un alcohol glicerina y lleva un gelificante. No recuerdo el gelificante. Pues ahí nos metemos a la página y lo checamos. Ajá. Doctor, te agradezco enormemente que nos hayas tomado esta comunicación. Muchísimas gracias por tus aportaciones en esta sección de Pregúntale al Doctor. Gracias. Ethel, muchísimas gracias y cualquier situación estamos en contacto y gracias a tu público por la Claro que sí, te agradezco mucho. Vamos a poner sus datos en las redes sociales. Gracias al doctor Salvador Vázquez Figueroa. Y ahora, información al día con Laura Guzmán. Gracias, Ethel. La Organización de Naciones Unidas lanzó una histórica iniciativa a nivel global para acelerar el desarrollo, producción y distribución equitativa de las vacunas, de pruebas de diagnóstico y de tratamientos contra el nuevo coronavirus. En tanto, un laboratorio chino anunció que una vacuna experimental contra el coronavirus fue aprobada con éxito en monos y los protegió ampliamente contra el COVID-19, aunque aún falta la validación de la comunidad científica. Ay, Lau. Cuánta información, pero que siempre sea de los expertos. Así es. Muchísimas gracias. Voy a una pausa y volvemos con más aquí en Bien y Saludable. Y recuerde, nuestros medios de contacto, Ethel Soriano a través de Instagram, Facebook también, y Ethel-Soriano. Estamos en el programa especial Alerta COVID-19. Regresamos. Y ahora vamos con este carrusel de corresponsales en las diferentes entidades federativas. A una semana de concluir el mes de abril, la entidad suma 97 muertos y 457 casos de COVID-19, según el secretario de Salud, Jorge Humberto Uribe Telles, quien abundó que hay 164 personas hospitalizadas, de quienes 35 reportan un estado de salud crítico, por lo que no hay saturación de los servicios médicos. Para combatir este coronavirus, el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta ha emitido decretos para el uso obligatorio de cubrebocas en espacios públicos, para prohibir la venta de bebidas alcohólicas en botella abierta y al copeo, para prohibir la instalación de tianguis y para exhortar a las escuelas privadas a aplicar descuentos en colegiaturas o posponer su pago, además de repartir despensas en zonas de escasos recursos y ofrecer transporte gratuito a médicos y enfermeras. Adicionalmente, la Secretaría de Educación Pública ofrece enseñanza a distancia, la cual no solo se limita al uso de Internet y a redes sociales, sino que también se envían tareas por unidades de transporte de refrescos a zonas alejadas de la entidad. A unos días de concluir el cuarto mes del año, el gobierno estatal prepara la reconversión del Hospital de Traumatología y Ortopedia para recibir a pacientes de coronavirus. Serían 6 nosocomios a partir del próximo lunes en la entidad poblana, cuando se prevé el repunte de los casos a nivel nacional. Para Imagen, desde Puebla, Fernando Pérez Corona. Tabasco es el quinto estado en el ranking nacional con mayor número de decesos. Hasta el momento suman 79 defunciones. En solo 24 horas, 12 tabasqueños perdieron la vida a causa del coronavirus. Además, existen 649 personas contagiadas. Ante este acelerado crecimiento y para hacer frente a la fase 3 de la pandemia de COVID-19, en Tabasco las autoridades han reforzado el llamado a la población a quedarse en casa. Han pedido intensificar las medidas de sana distancia y a cumplir las recientes disposiciones emitidas en el decreto gubernamental
en el que se establece que es obligatorio portar cubrebocas. En la ciudad de Villahermosa, capital de Tabasco, se han intensificado los 11 puntos de control preventivos y sanitarios, así como los 7 filtros de vialidad en diversos puntos de la ciudad de Villahermosa. Desde las 19 horas nadie puede circular a menos que sea por una emergencia o sea un traslado de personas cuyo trabajo sea considerado esencial. Para Grupo Imagen, Fabiola Jicotencal. En el estado de Veracruz, la fase 3 por la contingencia de coronavirus ha traído consigo la preparación de inmuebles alternativos que están siendo adaptados como hospitales por el gobierno estatal. El velódromo en Jalapa y el centro de raqueta, ambos construidos para albergar competencias en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2014, ahora son preparados como hospitales. Los municipios, de forma particular, han tomado determinaciones como recomendar a la ciudadanía, a través de las policías municipales, quedarse en casa, como en Veracruz y Boca del Río, donde se concentra la mayor parte de positivos por COVID-19. Otros municipios han tomado medidas más fuertes, como hacer obligatorio el uso de cubrebocas, como el caso de Orizaba. Veracruz hasta el momento tiene 288 casos positivos y 24 decesos. Para Imagen, Roxana Aguirre. A 40 días de que se confirmó el primer caso del coronavirus en Sonora, la Secretaría de Salud ha reforzado las medidas preventivas del programa Quédate en Casa. Técnicamente, solo el municipio fronterizo de San Luis Río Colorado está en fase 3, ya que esta comunidad colinda con entidades en México y los Estados Unidos que suman más de 40,000 casos y 2,000 muertes por coronavirus, con restricciones a la movilidad de la ciudadanía en las principales ciudades y entre pueblos de la Sierra y el río Sonora y la costa del Mar de Cortés. Las autoridades estatales y municipales han logrado reducir en Sonora el tránsito de personas hasta en un 70%. Una de las medidas más polémicas es el cierre de comercios no esenciales, como la clausura de los expendios de cerveza, que generó compras de pánico en Hermosillo, donde un centenar de personas hizo fila sin guardar su sana distancia para comprar bebidas embriagantes. A pesar que el calor superaba los 40 grados centígrados de temperatura, tuvieron que ser dispersados por la policía municipal. A la fecha, en Sonora, la Secretaría de Salud ha confirmado 214 casos del coronavirus y 24 muertes. 60 de los casos son médicos o enfermeros. Tan solo en San Luis Río Colorado se acumulan 107 casos y 7 defunciones. Para Imagen, Daniel Sánchez. Y seguimos aquí en este especial de Alerta COVID-19 y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Tere Díaz. Ella es psicoterapeuta familiar, donde queremos que nos ayudes a entender cómo manejar este aislamiento. Fíjate que gracias, Tere, por acompañarnos. Ethel, un gusto, gracias por conectarnos, gracias por participar y sumarnos a todo esto que estamos viviendo, del cual somos observadores y parte, por supuesto, Así ¿no? Parte. Es. Entonces, aquí adelante, encantada de poder conversar contigo. Gracias. Hay efectos que va a traer el aislamiento en nuestras vidas, son cambios, no estamos acostumbrados a esto, estamos saliendo de nuestra zona de confort, de nuestros hábitos y nos saca de onda. Y te quiero nada más comentar ahorita para que podamos partir esta entrevista de ahí. Dice Jesús Contreras, que nos manda saludos desde Tabasco, que se están dando casos de violencia intrafamiliar, que si esto se puede prevenir. Bueno, imagínate, Jesús, pero esto es algo que sí está incrementando ya, tengo cifras de que se ha incrementado más del 100%, o sea, estos casos de violencia intrafamiliar, los reportes. Terrible, Ethel, mira, estamos viviendo un fenómeno sin precedentes, una crisis que nunca habíamos abordado a nivel global y sin fecha de caducidad. Entonces, por supuesto que hay un estado permanente de ansiedad, de incertidumbre, miedo, ¿no? Miedo, y esto genera una serie de reacciones que incluyen, pues, depresiones, que incluyen insomnio, que incluye abuso de sustancias y, por supuesto, que incrementa el tema de la violencia. Yo te diría que hay muchas cosas que están tronando, que venían gestándose y que de alguna manera el estilo de vida, las evasiones, el trabajo a veces en exceso, la socialización, pues eran como paliativos que permitían capotear ciertas cosas que se venían gestando, una depresión incipiente, una relación que se estaba desquebrajando, una serie de situaciones, pero esto hace que todo reviente.
por un lado, y por otro lado que se cree en otras situaciones. Ujú. Y dijiste una palabra muy importante, o sea, ¿cómo podemos? Yo creo que estamos en una situación en la que tenemos que buscar cómo prevenir daños mayores, porque esto no va a ser corto, digo, sin ser negativo y sabiendo que el ser humano tiene miles de recursos resilientes y de afrontamiento ante situaciones de la vida, repito, nunca como esta, porque no habíamos tenido esta cosa global en que el mundo entero está detenido, pero no podemos minimizar guerras, otro tipo de epidemias, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo podemos, por un lado, prevenir daños mayores, contener una situación que está pues así gestándose cada vez en un increciendo, y por otro, atender situaciones que ya están francamente explotadas, ¿no? Yo no quiero ponerme en una cosa de un positivismo mágico, de, ay, no, hay que sacar lo mejor de lo peor, porque la verdad es que, claro, como este término, el término, la acepción de crisis en chino, que es riesgo y oportunidad, claro que hay oportunidades. Yo creo que seguramente tú conoces, Ethel, y mucha gente, a Viktor Frankl, que en un campo de concentración generó una estrategia de sobrevivencia, no solo para sobrevivir, sino para crecer, y construyó todo esto que se le llama la logoterapia, ¿no? Y este libro que recomiendo tanto, El hombre en busca de sentido. Claro que hay oportunidades, pero también tenemos que lidiar con temas muy, muy estresantes, ¿no? A mí me gustaría compartir con tu audiencia que estamos viviendo en este proceso 3 cosas al mismo tiempo. Una cosa emocional, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Cuáles son mis miedos? ¿Cuáles son mi incertidumbre? ¿Qué pérdidas reales ya estoy afrontando? Porque si bien los casos van creciendo y el mayor pavor es la pérdida de la salud y la vida, pero también estoy perdiendo trabajo, pero también estoy perdiendo relaciones, pero también estoy perdiendo vitalidad, pero estoy perdiendo sueños, pero puedo perder mi casa. O sea, emocionalmente, ¿qué me está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Por lo que ya me está ocurriendo, por las pérdidas que ya estoy teniendo, son procesos de grandes pérdidas. No solo es la salud y la vida. Por otro lado, ¿qué pienso sobre esto? ¿Qué parte es una sensación de no voy a poder, porque estoy perdiendo el estatus, porque yo ya había conseguido esto, voy a perder tal coche, perdí mi trabajo? ¿Qué pienso sobre esto? ¿Qué me piensa? Y aquí hay que hacer una distinción, ¿cuáles son pensamientos catastróficos que no me sirven, de distorsiones cognitivas? ¿Y cuáles son pensamientos que sí me llevan a reflexión y a una capacidad de resolución? A ver, Tere, es que aquí hay 2 cosas bien importantes. Lo que estás diciendo, de que esta incertidumbre, que no sabemos lo que va a suceder, y como nos decían en todos los mensajes que nos han enviado, es no tiene fecha de caducidad. O sea, sabemos que pasará, pero no sabemos bien cuándo, que eso es bien importante. Y una cosa es con qué rezagos, ¿no? Exacto, y con qué consecuencias, qué rezagos, que lo vamos a tener un poco más adelante del programa. Vamos a hablar con una tanatóloga sobre estas pérdidas. Pero una cosa es que, a ver, me tengo que quedar en casa. No es, aquí hay que cambiar un poco el discurso, y si me equivoco me corriges, Tere. No es me tengo que quedar en casa, es me quiero cuidar en casa para cuidar a mi familia y para cuidarte a ti, ¿no? A quien esté a mi alrededor. Es diferente la forma como está. Sí sabemos que, y eso me llama la atención, no estamos acostumbrados a convivir 24 horas con nuestra familia. Hay distractores, te vas a la chamba, te vas a una comida con los amigos, lo que sea, te vas a caminar. Aquí es 24 horas, y por eso está incrementando este tema del índice de violencia intrafamiliar. Pero absolutamente. ¿cómo puede ser que ya no sabemos convivir ni con nuestra pareja? No, es que ya sabes que, bueno, aquí lo que yo te diría es que, bueno, sabemos que el problema de la violencia de género y la violencia doméstica es un problema que ha estado, por eso todavía, digo, se nos disipó la marcha del 8 de marzo y el parón del 9, en el sentido de que llegó el coronavirus, pero hay toda una visibilización de que estamos con una situación crítica. Y si ya, fíjate, los índices de mortalidad por feminicidio ya eran un tema, ahorita en el confinamiento, en el aislamiento, se incrementa, porque la mujer, que muchas veces la técnica del victimario es
aislar a la persona, pues ahorita la tiene aislada, ¿no? Sí. Entonces, por supuesto, no es que no sepamos convivir nada más, lo cual, porque esta situación altera, por supuesto, se acaban, ¿cómo te diré yo? Las fronteras físicas que nos daban ese espacio vital por el trabajo, las amistades, la familia, la diversión, el descanso, ahorita se diluyen. Entonces, necesitamos construir fronteras emocionales en el interior, pero cuando tú apuntas el tema de la violencia, primero tenemos que destacar que las mujeres tienen oportunidad, y perdón, aquí menciono el número de la montaña que estamos dando sesiones solidarias 1557-0199 y otros datos incluyendo el 911 para que puedan hablar y denunciar y pedir. Sabemos que la situación nunca ha sido fácil y no ha estado fácil, pero hay un tema en donde se explicita, se explota y se evidencia el tema de la violencia en los hogares. Así es. Entonces, querida la Tere, primera responsabilidad es ponerse en resguardo, aunque es más riesgoso estar ahí que cambiarte a casa del vecino. Eso es importante. Hay que hablar eso al regreso de una pausa, querida Tere. Volvemos contigo. Y ahora vamos con Información al Día con Laura Guzmán. Laura. Gracias, Ethel. Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sugiriera a los científicos investigar si el COVID-19 se podría curar con un limpiador o desinfectante tomado o inyectado, médicos y científicos advirtieron a la población no tomar o introducirse esas sustancias al cuerpo. Es una sugerencia loca y absolutamente peligrosa que podría matar al paciente antes que el coronavirus, dijeron los expertos. Esto es increíble, de verdad, por favor, hay que cuidar su salud, no hagamos tonterías, mejor acerquémonos a los expertos. Y bueno, esto es, hay gente que lo tomó, puedes creer, y está en el hospital, no es posible, no es posible. Bueno, vamos a una pausa. Gracias, Lau. Gracias. Una pausa y seguimos con este programa especial, Alerta COVID-19, especialmente para ti. Estoy platicando con Tere Díaz, ella es psicoterapeuta familiar y también de todo, de pareja, donde ¿cómo vivimos este aislamiento, Tere? O sea, comentábamos acerca del incremento de la violencia intrafamiliar. No estamos acostumbrados a vivir 24 horas con alguien que hasta ya a veces no nos cae bien, ¿no? Y ahora échatelo 24 horas al día, están sucediendo cambios muy importantes. Están sucediendo cambios muy importantes. Fíjate que yo diría que ante una situación franca de violencia, muy poco controlada, sí hay que pedir ayuda, sí hay que salirse, o sea, es mayor riesgo estar en ese aislamiento que buscar maneras de denunciar. Danos opciones, Tere, danos opciones de, así como lo decías, pues vecino, bueno. Vecino, bueno, primero es pensar si yo puedo levantar, porque estamos hablando para todos y en la gente particular, cuando se disuelve la distancia física, han de subirse son fronteras emocionales, físicas, sociales que permitan preservarnos y cuidar a los demás, ¿no? A nosotros y a los demás. Entonces, si esta cosa que yo nunca había ejercido de decir, no vas a entrar a esta habitación, no voy a contestarte si me hables así. O sea, en este estado, vamos a ver si esto que se empezó a gestar en términos de humillaciones, claro, paran las celotipias, porque como no vas a ir ni a la esquina, pero humillaciones, controles económicos, o sea, ver qué punto de agencia personal tengo, y perdón, que no estamos para lecturas, ya estamos cansados de, haz esto, haz ejercicio, limpia los cajones, aprende a cocinar, métete al museo, o sea, sí hay muchas cosas, yo te diré, he hecho muchas cosas, pero si estoy en un estrés y en una situación de violencia, primero tengo que detectar claramente cuáles son mis recursos y medir mis fuerzas, porque el enclaustramiento puede estar debilitando mi capacidad de acción. Entonces tengo que hablarle a un agente de confianza, a una persona, confirmar con alguna atención psicológica, y repito que Psicoterapia La Montaña está dando consultas solidarias en el 1557-0199, no solo para la violencia, que tú sabes que es una especialidad que trabajamos, para todo, sino ¿no? También para este manejo de ansiedad, cómo me organizo,
cómo saco de mi mente estos pensamientos catastróficos, cómo activo una estrategia de sobrevivencia suficientemente buena para que me permita sobrellevar, qué cosas debo conservar, qué cosas tengo que cambiar, porque sabes que se requiere, en términos generales, una estructura flexible con estrategias que se puedan ir cambiando para lograr, esto es central, Ethel, una adaptación temporal con una transformación permanente. O sea, estos cambios van a dejar huella en nosotros. Adaptación temporal con transformación permanente. Permanente, porque voy a tener que desarrollar una serie de recursos que ni pensé que tenía, que ni quería usar, pero que van a dar cuenta de mi creatividad, de mi resiliencia, a lo mejor de mi sentido del humor, de mi agencia personal, de mi capacidad de flexibilización y decir qué cosas sí, la estructura es lo que necesito hacer, qué tareas, cuáles son los descansos, las necesidades, las fronteras físicas y emocionales. Es curioso ver en el internet cómo ponen las mamás, tengo una, ahorita no te atiendo, o me pongo una pañoleta roja, no puedo contestarte, estoy en alto, háganse bolas allá afuera, abúrranse un ratito. O estoy con una pañoleta verde, ahora sí que necesitan, platicamos, es hora de comer. O sea, una serie de qué es lo que se necesita hacer, tareas, estrategias, descansos, necesidades. ¿Con qué estrategia? ¿Quién hace qué, cuándo, cómo y dónde? Porque aquí, sin irnos a la violencia, que también es violencia, las mujeres de por sí estábamos sobrecargadas con crianza, tareas domésticas, atención emocional. Voy a darle a mi papá, le voy a llevar un poquito de comida porque está solo, pero tengo que hacer esto. Si ya de por sí estábamos sobrecargadas, y repito, con trabajo, tareas domésticas, crianza de los hijos y cuidado emocional de mucha gente, porque las mujeres somos cuidadoras, pero de los papás, pero de los hijos, pero del vecino, pero de mi hermana. Entonces, ¿qué estrategias tengo que tener en una reevaluación? Y creo que es momento para muchos hombres que se dicen defensores de la mujer, incluso feministas. A ver si es cierto. ¿Qué, cuándo, cómo y dónde redistribuimos estas funciones? Aquí tenemos que hablar mucho de estructura, ¿no, Tere? O sea, cambiar un poco el rol de cada uno en el hogar, incluyendo a los hijos, porque no nada más están ahí para ver series, jugar, obviamente su school, ¿no? El homeschool y esto. Absolutamente, que en qué te ayudo, en qué no te ayudo. Esta es hora de comer, no puedes porque estás en línea con la escuela, quedó en el plato ahí puesto, pero ya no me voy a quedar esperándome todo el día para servir comida. Ahora me toca cocinar a mí, ¿a quién le toca recoger? Estamos pensando en familias nucleares o heterosexuales, pero yo te digo que hoy vivimos un sinfín de modelos familiares, sin embargo siempre hay una estructura jerárquica en que la mayoría de los hogares, incluso monoparentales, tendrían que ser monomarentales, maternales, porque la mayoría de las personas que están a cargo de los cuidados son mujeres. Estoy de acuerdo. ¿Cómo redistribuimos con hijos, hermanos, parejas? O sea, es ponerse de acuerdo, tú, esto, yo, lo otro, porque si no, la gente está tronando emocionalmente y eso es lo que no queremos, que llegue a ese nivel porque no sabemos cuándo va a terminar. Tere, porque a la tarea que tenemos está el desgaste emocional. Así es. Me preguntan qué tan recomendables son las videollamadas. Entendemos que hay una cuestión de violencia intrafamiliar, que ya lo comentamos. Está una cuestión personal de cómo manejar esto y la estructura de cada familia. Y hay también como culpabilidad o necesidad de estar cerca de los demás, ¿no? Por ejemplo, los padres, es que no he ido a ver a mis padres. No es porque no puedas o no quieras, es porque no debes. No debes. Exacto, no debes. Así tal cual, Yo no creo debes. que vivimos en una era cibernética que si bien ha tenido costos para nosotros en cuanto a incremento de ansiedad, aislamiento, ensimismamiento, hoy a mí me ha rescatado. Yo estoy sola en mi apartamento. Ahorita que terminemos, tengo con mis amigas de la universidad, nos vamos a conectar. Yo creo que hoy, como nunca, los recursos tecnológicos que tenemos permiten un intercambio afectivo, un cultivo de los vínculos, una actualización de información y una forma de conexión que si bien nos hace falta algo tan rico como es el contacto físico, porque somos seres que nos gusta el toqueteo. El apapacho, El apapacho, no hay duda que esto acorta las distancias, alimenta
el corazón y actualiza las relaciones. No hay duda, Ethel, no hay duda. A ver, me estabas comentando, en Psicoterapia La Montaña, que me encanta que siempre estás haciendo algo por ayudar a los demás, ¿me repites el número para la gente que tenga ansiedad, desesperación, incertidumbre, para que pueda tener este apoyo psicológico de expertos? Exactamente. Incluso ya armamos una estrategia en la que se llama sesión de terapia única. Tú puedes hacer una consulta y hay terapeutas que estamos trabajando con precios solidarios, porque sabemos que la gente está asustada, para que pueda haber un cuestionamiento de qué me está pasando, cómo puedo hacer una acción que me saque de ahí, me rescate, cómo cambio mi percepción. Es en el 1557-0199. 1557, Psicoterapia La Montaña. Por favor, llama, porque una consulta hoy te puede hacer la diferencia. Dime una cosa, Tere, hay algo que nos está sucediendo a todos y me incluyo, y es insomnio. No estamos pudiendo conciliar bien el sueño, aunque estemos haciendo actividades, y decíamos en los programas que hemos tenido, no tienes que acabar con un libro en específico, aprendiendo a tocar un instrumento, ni siendo una mejor persona. No es, como decíamos, curso de verano. Estamos tratando de sobrevivir, pero el insomnio es un tema que sí me preocupa. Fíjate que el tema del insomnio, que primero tenemos que pensar que este síntoma hay quien ya lo tenía y lo está, se está exacerbando, pero que tiene que ver con la misma ansiedad y con el cambio de hábitos, porque fíjate que hay un estudio, Ethel, que dice que en los momentos, por ejemplo, que hasta en situaciones bélicas había efectos, claro, postraumáticos y demás, por la misma sensación de riesgo físico. Imagínate una situación de guerra, pero que el confinamiento y el aislamiento genera muchas pérdidas dudosas. Entonces, la incertidumbre, la ansiedad no manejada deriva en insomnio, en pensamientos, en un overthinking, en un loop mental. Yo te diría, y claro, no nos estamos pudiendo mover igual. Ethel, si de por sí éramos una sociedad pasiva, ¿no? En términos físicos, yo creo que el buscar estrategias de alivio del estrés, uno, a nivel físico, que incluye respiración, no digamos que hagas todo, porque volvemos al tema de ahora resulta que tengo que meditar, quién sabe qué, buscar en mi interior, bajar los programas, no, pero tú tienes que buscar una herramienta que a ti te ayude a canalizar una energía que genera mucha ansiedad, que se puede traducir en insomnio. Entonces debe haber algo físico que te ayude. Hay quien está caminando y sube y baja las escaleras de los edificios, hay quien tiene un pequeño programa en línea y hace yoga, hay quien respira y medita, hay quien hace actividades manuales que le permiten canalizar. Entonces yo creo que aquí es un tema de manejo de ansiedad importante. Otro de autorregulación de información. Si yo me acuesto a las 11 de la noche leyendo, donde ya se me bajan las defensas de por sí, porque ya estoy cansado, una serie, hay que saber qué leo, a quién escucho y a qué hora del día, si no me voy a quedar conectada. Y por otro lado, manejos que son difíciles de hacer ahorita sobre a qué hora me acuesto, cómo me empiezo a desconectar, si me despierto no voy a estar viendo el reloj, me quedo un rato, leo, una estructura de hábitos de sueño que están alterados, sí, pero que podemos ayudarnos. Si me paro a las 12 que no me dormí, entonces, pues hay que hacer una cosa de hábitos de sueño que con mucho gusto te pasa un textito que seguro tú tienes y que puedas compartir a tu radio escuchas para lograr ciertos hábitos. Yo creo que te lo voy a agradecer, mi Tere. Sí, te lo voy a hacer llegar. Por favor, yo lo comparto con todos. Muchísimas gracias, Tere Díaz. Siempre un placer platicar contigo. Sé que no estamos para leer, pero por favor, regresando al punto de partida de tu entrevista, quien se viva con duda y tema de una violencia de género, por favor, que lea mi libro Cómo reconocer a un patán, ahorita, porque lo tienes junto. Ok, te lo agradezco muchísimo, Tere Díaz. Estamos en contacto. Información al día con Laura Guzmán. Regresamos al especial del COVID-19 con Ethel Soriano. Seguimos en este programa especial Alerta COVID
COVID-19, tratando de darle toda la información para que tome mejores decisiones y por lo pronto darle también tranquilidad cuando escucha los consejos de nuestros expertos. Y tengo en la línea a Gaby Pérez Islas, ella es tanatóloga y queremos, ¿cómo estás, querida Gaby? Hola, mi Ethel, buenos días, encantada de estar contigo. Muy buenos días. Gaby, tú que eres una experta en duelos y en pérdidas, queremos que nos guíes qué hacer con esta pérdida, por ejemplo, de trabajo, de la salud y tal vez también la libertad de libre acceso, ¿no? O sea, de movernos a nuestra discreción. Claro, Ethel, mira, me encanta que lo hagas así puntual. Lo que estamos viviendo es una pérdida, un cúmulo de pérdidas. Mientras entendamos que esto es un proceso de duelo, porque hemos perdido la vida como la conocíamos hasta ahora, eso no quiere decir que no vaya a regresar y que esto no vaya a cambiar, pero hoy por hoy tenemos restringido el movimiento, nuestro trabajo está viéndose tambaleado, algunos lo han perdido. En fin, la vida se está yendo hacia lo digital, hacia lo electrónico, y esto para muchas personas también es un estrés enorme, porque no tienen estas habilidades. Entonces, hay que verlo como un duelo y ver cuáles son las etapas del duelo. Obviamente, todos experimentamos esa primera etapa que fue la negación de no es cierto, no, a nosotros no nos va a pegar tan duro, no, en México resistimos todo, ya sabes, esta defensa que nos ponemos natural. Y después, ¿cuál es la siguiente etapa? Enojarnos. Siento, no sé cómo lo hayas detectado tú, que hay muchas personas enojadas. Están enojadas porque les quitaron algo, así lo sienten. En lugar de fluir, se están resistiendo a lo que está pasando cuando está fuera de nuestro control. En nuestra mano no está a poder decir cuándo vamos a poder volver a la calle, cuándo van a pasar los niños a la escuela, cuándo volvemos a nuestra rutina diaria. Fíjate, no tenemos idea. Exacto, Ethel. Esa incertidumbre es tal vez el elemento que más está angustiando a las personas, porque cuando tú estás embarazada, tú sabes que aunque sea un muy mal embarazo, va a durar 9 meses. No te vas a quedar de muestra. Entonces, lo aguantas lo que sea, las náuseas los primeros 3 meses, porque sabes que son 3 meses. Pero cuando esto empieza a prolongarse, cuando te dan las noticias a cuentagotas, cuando te van alargando el periodo, también tu angustia va creciendo, porque hay mucho radiopasillo que está diciendo, no, esto no va a acabar así, esto no va a ser pronto, esto no va a ser, híjole, y entonces empieza la angustia todo lo que da. O sea, no sabemos, no hay fecha de caducidad, eso también como lo estás comentando, como el embarazo. Aquí no sabemos, igual pueden seguir alargando este confinamiento. Claro, pero fíjate una cosa, Ethel, que es bien importante. Esto también es la vida. Muchas personas sienten que le pusieron pausa a su vida ahorita. Y no, perdónenme, se los dice una tanatóloga, esto también es la vida. Y esto también hay que vivirlo y no puede ser un paréntesis en nuestra vida porque no existe tal cosa. Esto es la vida y la base del aprendizaje siempre es la frustración. Cuando un niño se frustra porque no puede meter el triangulito en el cuadrado, le va a dar vueltas y vueltas y vueltas hasta que ve que esa no es la figura que corresponde ahí, toma otra y entonces ya la puede insertar, ya aprendió. Así nosotros ahora nos estamos frustrando, pero este es el principio de aprender y esta es la tercera etapa en el proceso del duelo, la negociación. Ok, voy a aceptar esto, voy a cambiar estas cosas, voy a modificar esto. Estoy como transando con la vida, yo te doy y tú me das. Y estoy segura que muchas personas han encontrado, lo confiesen o no, aunque sea un lado positivo, de que la vida haya parado el ritmo que llevaba. Es cierto, fíjate que sí somos también tenemos esta capacidad de adaptación, queramos o no, o sea, y eso es algo que hay que desarrollar también. Sí, y yo creo, Ethel, que si lo ponemos en perspectiva, porque para la tanatología es muy importante cómo le planteas las cosas a tu cerebro. Desde decir, estoy encerrada en mi casa, a ver, encerrado es de fuera, encerrado es que alguien hubiera llegado y te echó llave desde fuera y tú no puedes salir, eso es encerrado. Estamos guardados en nuestra casa, hay una decisión. Tenemos que volver a ser protagónicos de nuestra vida, no víctimas. Porque desde ser víctima nunca vamos a tomar las decisiones correctas. Entonces, plantémonos en el cerebro como esta es una decisión que yo tomo dentro de la imposición de afuera de la vida, pero yo decido guardarme, decido cuidarme, la puerta no está cerrada con llave,
pero no tiene nada que ver este confinamiento en casa con lo que vivió, por ejemplo, Ana Frank. Claro. Esa creo que es una lectura que todos los padres deberían de estar haciendo con sus hijos. Ahorita es buen momento. Exacto, Ethel, leerles el diario de Ana Frank para que vean lo que es de veras estar encerrado, sin electricidad, sin internet, sin poder hacer ruido, sin poder jalar de la cadena del baño las veces que quieras, sin poder reír. O sea, esas son otras historias. Nosotros estamos en casa. Ahora, sí estamos viendo venir una crisis económica muy dura, no solo la que estamos viviendo ahorita, sino lo que viene después, la repercusión. Sí, todas las secuelas. Esa es la siguiente etapa del duelo, que es la depresión. La depresión es cuando empiezas a ver como, híjole, ya no tiene sentido, ya para qué, todo mi esfuerzo, empiezas a caer en este sinsentido. Y ahí es donde yo les pido a todos que no renuncien a quien son cuando más se necesitan. Porque ahorita es cuando más se necesitan. Entonces, si tú eres una persona inteligente, no renuncies a tu inteligencia ahorita. Si tú eres una persona creativa, no renuncies a tu creatividad, que no se te cierre. Ahora sí que como el título de mi libro, que no se te venga el mundo encima. Tenemos que sacar todos nuestros dones, reinventarnos. De verdad que los mexicanos somos expertos para eso, y cuando digo que hemos salido de las cenizas y el polvo, lo digo literal, con 2 grandes sismos que hemos tenido en la Ciudad de México, por ejemplo, bueno, y en provincia también, pero hemos salido de ahí. Entonces, en los temblores ha salido lo mejor de nosotros para ayudar al otro y todo. Y aquí de repente me preocupa ver cuando se ataca al personal médico. Eso es increíble e inaudito. ¿Verdad? Sí, no. Eso es parte de lo que yo no logro entender, ese enojo, tal vez es esa como decías, estas fases del duelo, este enojo, y tienes que expresarlo con alguien, y que son los héroes sin capa, y lo puedo decir así, son los que están al frente de esta batalla. Sí. ¿Cómo puedes sacar Totalmente. eso, no? Y también con la familia, también lo comentábamos en el segmento anterior, que hay muchísima violencia intrafamiliar porque estás sacando esta frustración, este enojo con quien menos se lo merece. Yo creo que el enojo, está bien sentirlo, pero no lo puedes volver una actitud ante la vida. Entonces, ¿cómo lo canalizo? Yo aquí les tengo 3 propuestas. Una es por medio del ejercicio. O sea, sí o sí tenemos que estar haciendo ejercicio en casa. Sí o sí. O sea, no hay de otra. Te paras y no lo pienses. Media horita de caminar, de dar vueltas, de subir, de bajar bailar, escalera. de lo que sea, sí. Sí, de saltar, de poner música y bailar, de saltar la cuerda, o sea, pero sí o sí, porque por ahí, y hagan el ejercicio intencionado. Aquí estoy dejando mi enojo, aquí estoy dejando mi frustración, no en las pompis de mis hijos, con todo respeto. Así es, estoy de acuerdo Entonces, contigo. primero con el ejercicio, después escriban, la terapia narrativa, Ethel, es maravillosa para esto. Pongan en un cuaderno todo lo que están sintiendo, todo lo que quisieran que pasara. Ya me tiene harta mi marido, estoy hasta el gorro de esto, ya estoy harta, lo que quisiera que pasara es tal. Uf, ya lo descargaste, cierras el cuaderno y ya, ahí quedó, no dañaste a nadie. Ejercicio, terapia narrativa, ¿y qué otra cosa, mi querida Gaby? Nos estamos al cierre de este Claro, segmento. y el tercer y último punto, vigilen mucho lo que comen. Creo que hemos hecho énfasis en esto, pero si estamos tomando mucha azúcar refinada, estamos alimentando nuestra tristeza y nuestra depresión. Así que no azúcares refinados, frutas sí, pero azúcar refinado no. Para llegar a la última etapa del duelo, Ethel, que es la aceptación. Y la aceptación no es que me guste lo que pasó, es simplemente recoger los pedacitos de mi corazón y decir voy a fluir porque no está en mi mano cambiarlo. Yo tengo, mi Ethel, si me permites, de regalo para todos los que te escuchan, una guía de salud emocional que desarrollé y es totalmente gratuita para todos aquellos que quieran solicitarla. El correo es tallertanatología@gmail.com. Tallertanatología @gmail.com y en mis redes sociales @GabyTanatóloga. Ahí está esta guía de salud emocional, la pueden solicitar para que se las mandemos con todo gusto y es gratuita y apoyarlos porque en esto estamos juntos. Así es, eso es lo más importante. Hay muchas manos que se están tendiendo para darnos ayuda a quienes más lo necesitan y te lo agradezco muchísimo, Gaby Pérez, de verdad, gracias.
Gracias a ti, Nietel. Un abrazo siempre. Un abrazo enorme para ti. Esta guía, recuerde, tallertanatología@gmail.com, donde puede encontrar esta guía que nos ayudará a tener un poquito de paz. Información al día, Laura Guzmán. Gracias, Ethel. En México se han registrado al menos 44 ataques contra personal médico en todo el país, según registros del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED. Los profesionales de la salud han sido golpeados y bañados con líquidos desinfectantes, han sido acosados en sus casas y también a través de las redes sociales. Esto es algo que a mí, en lo personal, no lo puedo entender. Cuando en otros países los aplauden, los reconocen, sí, y aquí los atacamos. Explícame, o sea, en mi cabeza no cabe esa actitud. No sé de qué estamos hechos los mexicanos, que somos luchones, creativos y todo solidarios. Por falta de información. Es la falta de información. Esto verdaderamente es imperdonable. No hay razón. Al revés. Al contrario. Apláudanles. Y gracias. Aprovechamos a agradecerles. Gracias, Lau. Gracias. Les agradecemos enormemente a todos los que están al frente de esta batalla, todo el personal de salud. Gracias. Gracias de corazón. Vamos a una pausa y regresamos. Seguimos aquí en este especial Alerta COVID-19 y por supuesto no puede faltar el tema de las mascotas. Y tengo en la línea al doctor Fausto Reyes Delgado. Él es director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield. Muchísimas gracias. Gracias, Fausto. Al contrario, muchísimas gracias a ti por la llamada. Hay muchas dudas de las mascotas. Una, que si pueden contagiarse de COVID, de este virus, y que si pueden contagiar a los seres humanos, y también su cuidado. Así que empezamos con eso. ¿Las mascotas se pueden contagiar, Fausto? Mira, durante el principio de la pandemia, el punto es no se pueden infectar. Sí. Hay 4 reportes a nivel mundial de ejemplares, tanto perros como gatos, los últimos 2 en Nueva York, sí, que salieron positivos cuando se hicieron la prueba. Sin embargo, esto no quiere decir que ellos puedan transmitir la enfermedad. Es un punto importante. ¿Por qué principalmente en gatos? Porque curiosamente los gatos tienen receptores en las células, los cuales son susceptibles a ser ocupados por el virus. Y entonces por eso es que cuando se hacen pruebas muy específicas para detectar la enfermedad, se han encontrado que gatos principalmente pueden llegar a encontrar esta particularidad, pero no quiere decir que se enfermen y tampoco quiere decir que transmitan la enfermedad. Esto principalmente hay que resaltarlo para tranquilidad de quienes poseemos gatos. Okay. Porque si no vamos a satanizar una especie y entonces ya sabemos las consecuencias que habría, ¿no? Que hay muchísimo abandono también. Estuve platicando con otro representante del hospital UNAM Banfield y hay muchos abandonos de mascotas. Lamentablemente sí, porque generalmente somos una especie, hablando del ser humano, que se va mucho con las tendencias a lo que escucha, sí, pero sin informarse correctamente, ¿no? Entonces, si alguien nos dice una cosa, lo creemos a ciencia cierta, sin informarnos correctamente, y eso, quienes lo pagan son las mismas familias y nuestras mascotas. ¿Qué hacemos? A ver, entonces, los animales sí se pueden, hay casos en que están con el virus, pero no contagian al ser humano. Sí, como te mencionaba, solamente ha habido 4 reportes a nivel mundial. Sí, desde noviembre hasta ahorita, sí, lo que estamos en abril, finales de abril, solamente 4 casos en los cuales ninguno de los ejemplares presentó los signos severos asociados a la enfermedad. Nada más tenían presente el virus. Así es. Y se cree, ese es un punto importante, sí, se cree que ellos dieron positivos porque estuvieron comiendo con personas positivas a la enfermedad. Ok. Ese es el punto importante. Ya, a ver, ahora, ¿qué hacemos con las mascotas? Entendemos que pues necesitan hacer sus necesidades afuera, mucha gente está saliendo o como no pueden salir, simplemente las abandonan, que eso se me hace, bueno, increíble. Exactamente, ese es el punto importante, es lo peor que podemos hacer. Sí. Podemos salir, a nivel mundial está permitido que salgamos con nuestras mascotas, pero hay reglas que son muy importantes, pero a los humanos no nos gusta seguir esas reglas. Eso, a ver, ¿cuáles son? Generalmente es, 1, sacar a nuestro ejemplar siempre con correa, nunca suelto, porque incluso ellas mismas tienen que guardar su sana distancia. Sí. Eso es importantísimo. 2, son paseos cortos en los cuales vamos a sacar a nuestras mascotas con el fin que se está diciendo, a que hagan sus necesidades, recogemos las excretas, eliminamos las excretas donde debe de ser, porque no tiene caso que mi mascota haga sus necesidades
recoja y tire yo a la calle esa bolsa con los desechos, ¿no? Entonces tiene que ser depositados correctamente y regreso a mi casa. No es para socializar con otros propietarios de mascotas, porque entonces ahí estaríamos rompiendo las reglas de nuestra cuarentena completamente. De sana distancia y de quédate en tu casa. O sea, es sacar a los animales, hacer sus necesidades, recogerlas y de regreso a casa. Y así es, regresar a casa completamente. Llegando a casa, podemos tener actualmente en el mercado, tanto humano como veterinario, tenemos soluciones muy ligeras que son a base de superoxidación y con eso podemos limpiar los cojinetes para no lastimarlos. Eso es lo que quería comentar contigo, doctor Fausto Reyes. ¿Qué hacemos para cuando llegamos de la calle para entrar a casa? ¿Cómo limpiamos a los animales? Porque hay gente que está poniendo soluciones demasiado abrasivas, muy abrasivas, y está lastimando esto de los cojinetes, que son las patitas de los animales, ¿no? Así es. Sí, entonces está prohibido que utilicemos, de preferencia no usar soluciones que tengan cloro o soluciones de ese tipo muy fuertes. Mucha gente está usando alcohol. ¿No? De preferencia no, porque el mejor alcohol es el alcohol que tiene más allá del 70% en cuanto a su grado. Y eso también llega a ser seca, reseca e irrita los cojinetes. Ajá, entonces, podemos buscar en cualquier buscador de internet para no trabajar o para no decir ninguna marca, porque entonces estaríamos beneficiando o perjudicando a otros productores. Podemos buscar soluciones de superoxidación, así se buscan. Hay tanto de uso humano como uso veterinario, son inocuas para la piel, para los cojinetes de nuestras mascotas, y se venden en atomizador. Entonces llegamos con nuestras mascotas, les ponemos con atomizador en sus cojinetes, podemos limpiar el pelaje con una toallita húmeda como las que utilizamos nosotros para nuestra limpieza también, y con eso más que suficiente para que estemos con nuestras mascotas correctas. Y nosotros, nuestros zapatos, desinfectarlos bien, inclusive se pide que se pueda tener lo que se conoce como un tapete sanitario. Un tapete sanitario es una charolita que puede tener una esponja o una jerga. Le ponemos, a nosotros sí le ponemos ahí una dilución de cloro, metemos nuestros zapatos, hay que tener cuidado con la ropa para no mancharla, y nuestro calzado se queda en el borde de la puerta y utilizamos calzado cómodo ya para el interior de nuestra casa. Y de inmediato irnos a lavar las manos, y eso nos va a ayudar a que mantengamos este tipo de control, más si tenemos que sacar a nuestra mascota, ¿no? Que es este punto importante. Ay, sí. Oye, me están comentando que hay gente que les echa vinagre. Lamentablemente el vinagre reseca la piel, inclusive nosotros lo podemos ver, si de repente tenemos contacto con el vinagre, el ácido acético, podemos decir que es muy bueno, pero reseca mucho y también reseca mucho los cojinetes. Hay que tomar en consideración que los cojinetes es donde ellos sudan o transpiran y es una zona muy delicada en cuanto a la piel. Cualquier cosa que sea fuerte o abrasiva los va a lastimar. Y aquí viene otro punto importante para el cuidado de las mascotas. Está prohibido sacarlos de las 10 de la mañana a las 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque es cuando más radiación y calor hay. Y entonces imagínate caminar descalza sobre el concreto o el asfalto a temperaturas donde el asfalto o el concreto van a estar a 35 o 37 grados. Bueno, sus patitas. Entonces hay que evitar esos horarios para que ellos también estén cómodos cuando salgan ese pequeño momento que salgan con nosotros para poder estar bien. Oye, me están comentando que hay gente que está liberando a sus aves. O sea, ¿qué onda con las aves? Ok, yo te diría qué bueno, porque creo que no deberíamos tener aves en jaulas. Estoy de acuerdo, pero si ya los... lamentablemente, el soltarlas va a ocasionar que las aves mueran, porque no están acostumbrados a vivir en el exterior. Es difícil para ellos encontrar su alimento, y aparte sabemos que hay muchos gatos ferales y los gatos que están en la calle son cazadores natos y de eso se van a alimentar. Entonces, el primer problema. Entonces no libere a sus aves ahorita. No, tampoco está comprobado que los animales transmitan el COVID-19. Eso es importantísimo. A nivel mundial, la OMS y en Estados Unidos, por ejemplo, la autoridad más fuerte es el Centro de Control de Enfermedades. En México, tanto la Secretaría de Salud como Senacica, de parte de tipo veterinaria, han sacado comunicados donde hasta el momento se ha detectado que los perros, gatos, aves, etcétera, no transmiten el coronavirus. Entonces, no hay que entrar en pánico. Ese es el punto importante. Oye, otro punto importante, querido Fausto, es ¿qué onda con las veterinarias? ¿Siguen abiertas? ¿Están dando atención? Sí, los establecimientos veterinarios los determinó tanto a nivel federal como a nivel local. Están puestos como negocios de servicios esenciales. Nada más hay puntos importantes. Está prohibida la estética canina o felina. No pueden abrir. Ahí sí, los servicios de estética no. Severos, no.
pero servicios veterinarios donde vacunación, revisión, atención de urgencia, cirugía, todo está hecho, pero también nosotros dentro de las veterinarias tenemos reglamentos importantes. El primero es todo de preferencia bajo cita, a menos de que sea una emergencia, por supuesto. Okay. No personas mayores de edad o con infantes, porque son las poblaciones de riesgo y tenemos que protegerlos y cuidarlos. Que guardar la distancia social también es súper importante y siempre llevar su cubrebocas. Y la mascota en transportadora o con correa. Así. Son mínimas las necesidades. Si una persona tiene, por ejemplo, miedo de que tenga contacto con más personas dentro de la clínica, lo que puede hacer es hablar con su veterinario y decir, estoy llegando y hay protocolos para que el veterinario salga por la mascota, la ingresa a la clínica o hospital, se hace el trabajo que se tiene que hacer y después por teléfono se aclaran las dudas. Por ejemplo, yo te puedo decir, nosotros tenemos un servicio de telemedicina donde podemos dar orientación a las personas sobre esto. El teléfono es un teléfono 800-6272-682. Ok, ahí pueden preguntar lo que sea en relación a sus mascotas, no tiene que abandonarlas, no las saque, son parte de nuestra familia, entonces por favor tengan mucho cuidado. Me están preguntando que si puedes repetir el producto veterinario para limpiar las patitas, Cali Cárdenas nos pregunta. Que busquen en los motores de búsqueda de internet, superoxidación. Ya está. Así, superoxidación, y eso van a encontrar una gran cantidad de marcas y de tanto todo. Veterinarios como humanos. Ok. Doctor Fausto Reyes Delgado, director médico del Hospital Veterinario UNAM Banfield, muchísimas gracias por tomar esta comunicación. Encantada, gracias por la oportunidad. Encantada. Gracias. Y llegamos al final de este programa especial que se nos fue como agua. De verdad, no saben cómo les agradezco sus mensajes, su compañía, que haya estado con nosotros a través de estas 2 horas. Y no quiero dejar de agradecer a todo mi equipazo de producción, porque verdaderamente es un gran equipo que hizo posible que pudiéramos darle a usted toda esta información. Un agradecimiento a mi productor Fausto Aragón, mi Faust, muchísimas gracias. A mi coordinadora y jefe de información Laura Guzmán, extraordinarias tus aportaciones, gracias Lau. Mi operador precioso Joseph Maldonado, gracias. A mi Andrea Rosales, gracias corazones, y a Illich Coronado, que está atrás de todos estos mensajes que nos llegan y que hoy es su cumple. Felicidades, mi Illich precioso, gracias. Y por supuesto a la gente de tele que también estamos que están atrás de las cámaras dándole lo mejor, Ale García y Toño Bautista. Gracias de corazón. Pero principalmente gracias a usted porque está siempre con nosotros. Y recuerde que hay que ser fuerte y nos vemos el lunes en punto de las 3 en Bien y Saludable. Gracias, soy Etel Soriano, cuídese.